Fiscalía de Nueva York ya tiene las declaraciones de impuestos de Donald Trump. La Corte Suprema anunció el lunes que no consideraría una apelación de los abogados de Trump para bloquear las citaciones emitidas por el fiscal Cyrus Vance, con lo que puso fin a meses de pulso legal para evitar que los documentos fueran entregados. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan obtuvo las declaraciones de impuestos que solicitaba desde hace meses a Donald Trump. Después de la Corte Suprema declinará estudiar un caso para bloquear las citaciones que se le hacían a los contadores del exmandatario. Un portavoz de la oficina del fiscal Cyrus Vance confirmó que se habían recibido los documentos el lunes, día que la Corte Suprema anunció que no tomaría el caso, en lo que fue la segunda oportunidad que el máximo tribunal falla en contra de las aspiraciones de Trump. La negativa de la Corte Suprema puso fin a meses de litigio legal y permite a la Fiscalía continuar sus investigaciones sobre las finanzas de la organización Trump. La Corte ratificó una orden adoptada en julio pasado que permitía al equipo de Vance tener acceso a los documentos. De acuerdo con reportes de CNN, el primer medio que informó sobre el tema, los fiscales tienen en su poder millones de páginas de documentación de declaraciones de impuestos y otros papeles financieros que van desde enero de 2011 a agosto de 2019, lo que implica que se incluyen 2 años en los que Trump estuvo en la Casa Blanca. Los papeles fueron aportados por la firma de contadores Mazars USA, que en 2019 había sido citada por la oficina de Vance para que entregara la información, como parte de una investigación que lleva a cabo un gran jurado sobre las finanzas de los negocios de Donald Trump. La Fiscalía empezó a examinar las finanzas de Trump en el caso de los pagos hecho a 2 mujeres, Stormy Daniels y Karen McDougal, durante la campaña presidencial de 2016, que aseguran que habían tenido relaciones con el entonces magnate. Pero los fiscales aseguran que han ampliado el foco y están haciendo indagaciones sobre posibles fraudes impositivos o financieros cometidos por la organización Trump. Desde que empezó el proceso, los abogados de Trump andujeron primero que este gozaba de inmunidad absoluta ante cualquier investigación, argumento que derribó la Corte Suprema, y luego que la Fiscalía estaba en una operación de búsqueda de información para perjudicar a su cliente. Tras conocerse la decisión de la Corte, Trump sacó un comunicado en el que dijo que la Corte Suprema nunca debió haber dejado que sucediera esta expedición de pesca, pero lo hicieron. Esto es algo que nunca le ha pasado a un presidente antes. Es algo inspirado completamente por los demócratas en una totalmente demócrata localidad, la ciudad y el estado de Nueva York. En 2018, su ex abogado Michael Cohen terminó en la cárcel tras declararse culpable de varios cargos de fraude fiscal y bancarios, además de violación de leyes de campaña electoral, al gestionar el pago para Daniels por orden directa de Trump. Trump no ha sido acusado de ningún delito todavía. El trabajo del gran jurado es determinar si los indicios que pueda tener los fiscales son suficientes como para abrir un caso en su contra ante un tribunal. Por otro lado, Biden revoca medida de Trump que suspendió la entrada de trabajadores extranjeros por la pandemia. La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden firmó una proclama para revertir una medida similar emitida por Trump en abril de 2020 que afectó severamente la inmigración legal, entre ellos miles de familiares de residentes legales, permanentes y ciudadanos estadounidenses. El presidente Joe Biden dejó sin efecto este miércoles una proclama emitida por el expresidente Donald Trump en abril del año pasado, medida que suspendió la entrada de ciertos extranjeros que, según la Casa Blanca de aquel entonces, constituían un riesgo para la recuperación económica del país durante y después de la pandemia del coronavirus. Por medio de una orden similar, Biden anunció que queda sin efecto la proclama 10014 del 22 de abril de 2010 y que fue extendida otras 2 veces, la última el 31 de diciembre. Cuando firmó la proclama, Trump había asegurado que la medida era para priorizar y proteger los trabajos para los estadounidenses afectados por la crisis de salud.
Biden, sin embargo, dice en la proclama que por el contrario perjudica a los Estados Unidos, incluso al impedir que ciertos dependientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes se unan a sus familias en territorio estadounidense. También perjudica a las empresas estadounidenses que utilizan talentos de todo el mundo y a las personas que fueron seleccionadas para recibir o han recibido visas de inmigrantes a través de la lotería de las visas del año fiscal 2020, indicó. La orden de Trump, además de prohibir la entrada de extranjeros y suspender trámites consulares en las embajadas estadounidenses alrededor del mundo, frenó la entrada de miles de extranjeros que habían ganado un cupo de residencia, impidiéndoles obtener una visa de inmigrante para poder viajar a Estados Unidos. Las razones de Biden. La proclamación 10014 ha impedido que estas personas ingresen a los Estados Unidos, lo que ha provocado en algunos casos la demora y la posible pérdida de su oportunidad de recibir visas de diversidad, ganadas en el sorteo de la lotería de visas para el año fiscal 2020, y realizar sus sueños en los Estados Unidos, dijo el mandatario. Con esta decisión se reabre la puerta a la inmigración desde el extranjero a inmigrantes y no inmigrantes, que se detuvo el 22 de abril de 2020 y que fue extendida 2 veces, la última hasta el 31 de marzo de este año, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Se estima que más de 380,000 casos que se encuentran atascados en los consulados estadounidenses a nivel mundial, agregó. Se trata de una importante medida porque muchas familias podrán reunificarse después de tanto tiempo, agregó. Guerrero dijo además que es probable que a pesar de la anulación de la medida de Trump, es posible que existan demoras por la enorme cantidad de casos acumulados. Se aconseja llamar al consulado estadounidense para saber cuándo empezarán a dar entrevistas y emitir visas, y cuáles serán los pasos para seguir, sobre todo en aquellos expedientes que no estaban concluidos cuando Trump ordenó el cierre de los trámites, indicó. El presidente, tras revocar la proclama de abril y las extensiones de la prohibición, pidió a los secretarios de Estado, de Trabajo y de Seguridad Nacional que revisen cualquier reglamento, orden, documento de orientación política y cualquier otra acción de agenda similar desarrollada de conformidad con la proclamación 10014, y según corresponda emitirá una guía revisada de conformidad con la política establecida en esta proclamación. Y por último, Biden prorrogó la declaración de emergencia con Cuba que impide a embarcaciones registradas en Estados Unidos entrar a la isla. El 24 de febrero de 1996, unos cazas MiG cubanos atacaron con misiles 3 avionetas del grupo de exiliados Hermanos al Rescate, dedicada a avistar balseros que huían de la isla. Washington tomó medidas luego de este hecho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó este miércoles por 1 año más la declaración de emergencias con Cuba, que se mantiene desde 1996 tras el derribo de 2 avionetas civiles de la Organización de Exiliados Cubanos Hermanos al Rescate. En una proclamación enviada al Congreso, Biden aseguró que sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional que impide la entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en los Estados Unidos, en aguas territoriales cubanas. Hace 25 años, el 24 de febrero de 1996, unos cazas MiG cubanos atacaron con misiles 3 avionetas del grupo de exiliados Hermanos al Rescate, dedicada a avistar balseros que huían de la isla. En la acción, los MiG cubanos derribaron 2 de las escenas Skymaster de la Organización de Exiliados Cubanos y mataron a 4 de sus tripulantes, lo que motivó la declaración de emergencia por parte del gobierno del presidente de entonces, Bill Clinton. Según Cuba, las avionetas habían volado su espacio aéreo para divulgar material propagandístico contra el régimen, aunque el gobierno estadounidense mantuvo que se encontraban en espacio aéreo internacional, en el norte de la isla. El 1 de marzo de 1996, Clinton emitió la declaración de emergencia que fue suavizada, aunque mantenida por el ejecutivo del presidente Barack Obama pese a haber restablecido las relaciones con La Habana en 2014. La posibilidad de entradas no autorizadas a gran escala de embarcaciones registradas en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas
perturbaría las relaciones internacionales de los Estados Unidos con respecto a Cuba, al permitir o proporcionar los medios para facilitar una migración masiva de ciudadanos cubanos y amenazar nuestra seguridad nacional, aseguró Biden en su declaración. La carta fue publicada este miércoles acompañada de un comunicado en el que se subrayó que está firmada por los mismos grupos cubanos americanos que fueron ignorados totalmente en el 2015 por la administración Obama-Biden.